de curtiembre y tres puntas, de bollo y chicha para tomar. La danza de los diablitos. Era un ritual de nuestros antepasados, los emúes. Lo vestían de diablito. La danza de los diablitos era una danza profano-religiosa. Dándole vuelta al santo. Con un pito y un tambor. Con la cajita tan. De cuero de venado. Y nosotros, para que conozcan la verdad de la danza de los diablitos. La fiesta de los diablitos que nadie puede dejar perder. La danza de los diablitos, importante expresión cultural del municipio de Sampués, reapareció después de casi estar extinta. Manifestaciones socioculturales tan importantes como la danza de los diablitos, asociada invariablemente al culto a San Agatón, se convirtió en una de las principales y más vistosas atractivos que ha podido tener Sampués durante su historia, por las singularidades de su génesis, hasta por la manera como en ciertas épocas fue señalada y fue prácticamente acabada por todo lo que se relaciona con los cultos paganos y la religiosidad católica. Yo tuve la gran suerte de revivirla porque ella desapareció debido a que ella se fundó como un acercamiento con la iglesia. Era una danza profano-religiosa que salía exclusivamente en las festividades patronales del pueblo. Con un pito y un tambor de cuero de venado, para empezar a hacerle una homenaje a San Agatón. San Agatón era el patrono, o es el patrono de aquí de Sampués. Cuando eso, aquí, porque entonces los papás de uno llevaban uno de 3 años, 4 años, lo llevaban lo vestían de diablito. Entonces uno salía de aquí, de ahí, a buscar San Agatón, allá donde la niña se novitaba el ver. Entonces en la procesión de San Agatón, ellos bailaban disfrazados de diablos y de caballos. Dándole vuelta al santo, salía de la procesión, entonces le dábamos vuelta al santo. Entonces giraban alrededor del santo con unos juguetes y quien hablara duro, quien faltara el respeto, cualquier cosa, lo levantaban a latigazos. En esa época, aquellos antepasados empezaron a bailar y son de la chicha más alto con San Agatón. Era una especie de baile en forma de zigzag, como la famosa marcha del borracho, que uno médicamente la considera como descerebrado. Entonces, yo he considerado que eso lo hacían ellos embriagados, sumamente embriagados. Y es posible de que usaran la droga, el alucinógeno, porque tenían un personaje típico de la danza que se llamaba la marihuana. En esa época, nosotros ya empezamos a bailar el son del pito y el tambor con pito de papaya primero. Con la cajita tan, y nosotros Después ya vino el carrizo, cuando ya la gente empezó a formar la danza de todo el pueblo, de todo lo que se le pedía al santo, que era muy poderoso y muy efectivo. Los niños se enfermaban y los papás se lo ofrecían a San Agatón. Esa danza después el mismo clero la apartó porque vio que era muy profana. Entonces negó de que San Agatón saliera con ellos. Entonces el pueblo se abalanzó sobre la iglesia, le arrancaron todas las puertas, le pegaron al cura y sacaron el santo, ¿sí? Desde entonces excomulgaron el pueblo, cerraron la parroquia, ¿sí? Pero la danza siguió. Entonces yo, cuando vi que la danza había desaparecido, me fui a los caseríos más cercanos, recogí una media docena de personas de bastante edad y ellos me relataban cómo era la danza. Los diablitos han vuelto a adornar las calles gracias a un proceso de culturización liderado por la exitosa empresaria sampuesana Eva Casas Rodríguez.
Mi nombre es Margarita Casas, soy la madrina de la danza de los Diablitos. Una vez me encontraba yo visitando el cabildo urbano indígena de San Pues, cuando alguien se me acercó y me propuso que yo patrocinara la danza. Nos sentamos y estuvimos hablando largo y tendido sobre la danza, y al final yo dije que sí, que yo la patrocinaba. El coreógrafo Miguel Luna se me acercó y me comentó: la ilusión de mi vida como coreógrafo es organizar la danza de los Diablitos. Yo me he gastado algunos pares de abaco y he caminado mucho y he tocado muchas puertas, pero las cosas no se me han dado. Yo no me quiero morir sin organizar la danza de los Diablitos, porque esa es mi gran ilusión. Entonces yo le dije a Miguel, no te preocupes, yo haré posible tu sueño. No es difícil, solamente se necesita voluntad. Contratamos una psicóloga para trabajarle a los niños el sentido de pertenencia. Les explicamos por qué ellos debían de participar en la danza y permanecer en ella. Como son niños, ellos aprenden muy fácil. Ahora, en estos momentos, en la danza de los niños, yo soy la que reemplazo a la marihuana. Yo soy la madrina de la danza. Y los niños me ven como una persona que los quiere. Entonces, pues, ellos tienen de mí el cariño. Y a veces me dicen mamá Eva. Entonces eso me encanta, me tiene embobada a los niños, me fascina. Es posesionar la danza a un nivel digno de su esencia, que la danza sea majestuosa, que no sea una danza pedigüeña, que sea una danza que ella misma se sostenga. La danza de los Diablitos de por sí es para mí una de las, o la manifestación cultural o sociocultural más importante de San Pues en toda su historia. Me gustaría leerle un fragmento de un libro de un escritor sanpuesano. Dice así, de la parte: danza de los Diablitos. En esos tiempos, la marihuana era una figura de mujer que tenía dos caras distintas y estaba tallada sobre un tablón de cedro milenario. Medía 10 o 15 metros. Vestía falda policroma de carnaval y aretes largos fosforescentes. Era una especie de deidad, por así decirlo, a la que la inmensa multitud de aborígenes fanáticos disfrazados veneraba, y en tiempos de fiestas en Corraleja era sacada en procesión a las 6 de la tarde del 30 de diciembre, después de la última corrida. La fiesta de los Diablitos que nadie puede dejar perder. De la Plaza Vieja, de aquí de San Pues. En el centro de la plaza estaba la cruz. Es donde está el parque actualmente. Ahí era donde ponían los voladores y las recámaras. Al lado de la iglesia. Para cuando entraban los toros en la mañana. Ay, San Pues de mis amores, te llevo en el corazón. Lo que yo más o menos, de lo que yo me he informado, fue que las corralejas comenzaron precisamente por las familias más destacadas del pueblo, que eran los López, ¿sí?, los Vergara, ¿sí?, y los Manotas. Ellos vivían alrededor de la Plaza de Peña, que es donde está el parque actualmente. Allí cercaban la entrada de las calles y desde los balcones de ellos veían los toros. Ellos daban, suministraban los toros, suministraban la música, hasta daban el trago para la gente. Después fue que se comercializó
la Corraleja y se trasladó a la Plaza Vieja, al lado de la iglesia. En el centro de la plaza estaba la cruz. Ahí era donde todo el mundo se refugiaba, la mayor parte de los que entraban a la corrida, ahí eran donde se refugiaban. La cruz vieja de la plaza vieja de aquí de San Pues. Ahí era donde ponían los voladores y las recámaras para cuando entraban los toros en la mañana. Daban el aviso, repicando las campanas. Y por la tarde, cuando comenzaban los toros otra vez. Recuerdo yo que cuando se inauguró la cruz esa, el primer año en Las Corralejas, dio don Rafael H. Monterrosa un día de toros muy bravo aquí, y uno de los toros esos embistió a la cruz, haciéndole una señal con el pitón, que esa señal se mantuvo ahí por mucho tiempo. En esa época, para estos tiempos era un callo de escobilla, eso era pura escobilla. Y entonces, ahí también había un pedazo frente a donde está la Casa Cural ahora. Era lo que estaban ahí porque ahí eran donde jugaban fútbol. Comenzaron aquí cuando ya comenzó el fútbol, nació el fútbol, entonces ya la gente comenzó a jugar fútbol. Me acuerdo que ahí, uno que le decían Rafael Narga, se le reventó todos esos de cámaras en la barriga. Vino un toro y se llegó a la cruz. Y por no dejarse fregar del toro, se le repicó las recámaras ahí. Ahí en la Plaza Vieja duró alrededor de unos 40 años, 50 años por ahí. Que después el municipio, por la incomodidad de que estaba muy central en el pueblo, la sacó hacia las afueras del pueblo. La cruz la quitó el Padre Gallo cuando hicieron cuando hicieron comenzaron a hacer el parque. Se llevaban la malla para cantarle los versos a la casa, y a la dueña de la casa, al dueño de la casa. Como la torera. Se tomaban los traguitos. Se convirtieron en importantes personajes de la vida sanpuesana. Viene la torera para acá. Se dieron importantes grupos de sanpuesanos como la torera, los cuales se reunían a tertuliar, a conversar sobre temas diversos. Aquí llegó un señor llamarse Pedro Carvajal, antioqueño de Sonsón. Ese señor, después que vino aquí fotografiando, él dejó la cuestión de la fotografía y se puso entonces a cacharrear. Y en el cacharro siempre se tomaban los traguitos. Y él buscó unos compañeros aquí que tenía un paisano que se llamaba Eduardo Sea. Con él se tomaban los tragos y entonces comenzó el Poeta Vergara, Antonino Ruiz, Antonio Ruiz, don Rafael Pacheco, el cual fue alcalde en el año 29 aquí en San Pues. Este grupo de tertulias, La Torera, que estaba integrado, entre otros, por Antonio Héctor Anaya, por Pedro Galván, Antonio Manotas, Leonidas Oviedo, Héctor Martínez, Miguel Ignacio García, Juan Gómez y muchos otros más. Durante la década del 20 al 40 se convirtieron en importantes personajes de la vida sanpuesana porque de manera muy pintoresca se tertuliaban, representaban lo que era una corrida de toros, lo que les sirvió para bautizarlos, por así decirlo, con ese nombre de La Torera, y se convirtieron en hicieron que San Pues viviera un gran momento cultural. Un día, cuando ya don Pedro estaba
alzado a donde la mamá de Márgara Vichá. Cuando estaban alzados, don Pedro se disfrazó, cogió un sombrero volteado y le metió se lo puso y lo dejó en forma de montera, con un torero, y cogió unas medias largas que tenía la mamá de Márgara y se las puso. Y quedó y cogió el tapete de la mesa de centro y se lo puso aquí y salió brindando un toro y que saliera un toro, porque él le iba a torear, y salió Benigno Hernández, salió en forma haciendo el papel de toro, y él comenzó a torear ese toro y los demás comenzaron a cantarle Currito de la Cruz. Y él hizo su faena y mató el toro y eso, y brindó con el sombrero así al público, que no lo había. Así, cuando iba a matar el toro. Entonces ahí vino el nombre de la torera. Cada vez que estaban viendo, se iban para allá, para donde un indio Zavala, y allá también formaban la fiesta de toros. Y ahí los bautizaron la torera. Viene la torera para acá. Viene la torera, y entonces era ingresada por Michel Dajú, el Papo, Juan Gómez, Antonio Ruiz, Garcilaso de la Vega, o sea, Miguel García. Y el jefe era Tomás, el poeta, el gran poeta, el poeta fino de Sanfuera, Tomás Villalobos. El grupo de contertulios La Torera se ha convertido hasta el día de hoy en uno de los principales referentes de la intelectualidad y el buen pensar en el municipio de Sampuez. Nunca hablaron de política, ni nunca hubo una discusión entre ellos, que hubiera una pelea, nada. Todos eran de poesía y hablaban de los grandes escritores y de los grandes hombres que habían tenido los demás países. Aquí se encontraba la Maya, que era un grupo de personas, se puede decir ya de edad, quienes cantaban sus versos en todas las casas tenían sus grandes amistades. Le llevaban la malla para cantarle los versos a la casa, y a la dueña de la casa, al dueño de la casa, y eso, ellos se reunían en cualquier parte por ahí, y se trataba de dos pitos, la hembra y el macho, pitos cabececeras, que le dicen, y ahí sacaban las tonadas y los versos. Creo que yo recuerde de un verso que le echaron a don Gabriel Portacio, una vez que fue la Maya a felicitarlo allá, a la casa. Y uno de la Maya salió a cantar, de apellido Basilio. El sol se llama Siriaco. Esto lo dijo Basilio, la tapa era el calabazo. Pues entonces el papá del doctor Portacio le contestó con una botella de ron en la mano y les dijo, dice, como no tengo pa' media, aquí les traigo ese cuarto para que se tomen el trago y se laven los 4 cascos. La Maya salía en junio y en ese mes lo tenían todos, siempre salían los sábados para amanecer los domingos. Ellos, hasta que ya estaba ese mes, salía, entonces ya se acababa la Maya. Eso viene por el pajarito ese que canta mucho, el mayero. Sabor a porro y fandango y